fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Dios confío, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, como les dije la vez pasada, ya estamos en la línea final, en la recta final de acabar el cuarto mandamiento, según el catecismo, según los puntos del catecismo, ¿verdad? Y hoy se lo vuelvo a decir, porque todavía estamos en esa recta final. Hoy empezamos con el punto que es un poquito larguito, pero muy interesante, el punto 2240. 2240, 2240. Y como siempre vamos a empezar a leerlo y de ahí lo comentamos un poquito. Dice así: la sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país. Entonces pone aquí unas sustentaciones, dos bíblicas y otra de una de las primeras cartas de la tradición cristiana. Empezamos con Romanos 13:7. Dad a cada cual lo que se le debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. Esto es Romanos 13:7. Ahora un parrafito muy interesante de la epístola a Diogneto. Los cristianos residen en su propia patria, pero como extranjeros domiciliados. Cumplen todos sus deberes de ciudadanos y soportan todas sus cargas como extranjeros. Obedecen a las leyes establecidas y su manera de vivir está por encima de las leyes. Tan noble es el puesto que Dios les ha asignado que no les está permitido desertar. Y finalmente pone el catecismo un parrafito de la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. El apóstol nos exhorta a ofrecer oraciones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que ejercen la autoridad. Esta es la frase de primera de Timoteo. Para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Bueno, este es el punto entonces 2240. Ya nos damos cuenta de que el catecismo está ingresando ahora en aplicaciones concretas, ¿no? Siempre da la doctrina y luego las aplicaciones, ¿no? Bueno, no olvidemos que los puntos anteriores hemos estado hablando de que los ciudadanos tienen un deber de sumisión y de colaboración leal. La palabrita que usa el catecismo es corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Corresponsabilidad en el bien común, obviamente, ¿no? Y lo concreta en tres cosas: pago de los impuestos, ejercicio del derecho al voto y la defensa del país. Tres cosas. O sea, corresponsabilidad en el bien común, en este punto, concreta tres cosas, insisto: el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto y la defensa del país. Bueno, puede ser que a algunas personas este comentario del catecismo les pueda parecer que nos estamos entrometiendo en temas demasiado políticos, porque en otros momentos pues hemos comentado sobre la Santísima Trinidad, sobre la Santísima Virgen, que es inmaculada, ¿no? Sus dogmas, ¿no? Pero ahora estamos hablando de cosas que no parece que tengan como mucho que ver con lo que uno tiene que aprender en el catecismo. Bueno, pues estamos equivocados. Quien tenga esa percepción pues está partiendo de un error, porque parte de que la doctrina católica es una formulación de principios abstractos, pero no tiene que iluminar la vida concreta nuestra. Claro que lo tiene que hacer. Esos principios abstractos nos ayudan a que luego nosotros, en cada momento, precisamente muchas de las cosas que nos suceden es que a veces no sabemos cómo aplicar los principios.
Y el catecismo nos está dando estas pautas. Entonces, no nos tiene que escandalizar que el catecismo descienda a estas cuestiones tan prácticas, tan sociales o tan políticas. ¿Por qué? Porque es que resulta que la doctrina de nuestro Señor no solo son unos principios espirituales, sino que esos principios iluminan la vida concreta. Por eso la santidad, como nos enseña Santa Teresita, está en las cosas más pequeñas. A veces puede ser que tengamos con un poquito de mieditis a descender a cuestiones tan del día a día y quizá en estas cosas políticas. Bueno, empecemos hemos dicho 3 cosas que nos habla el catecismo. Vamos a empezar por la primera, el pago de los impuestos, que es algo que a todos nos entusiasma y nos gusta muchísimo. Vamos a empezar a buscar un texto de la Sagrada Escritura, que es Mateo 22, del 15 al 22. Mateo 22, del 15 al 22. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejos sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra, y le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie. ¿Por qué no miras la condición de las personas? Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Dícenle: del César. Entonces les dice: pues lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. Al oír esto, quedaron maravillados y dejándole se fueron. Aquel día... Hasta ahí está bien. Célebre pasaje, ¿verdad? Porque ahí tenemos una de esas sentencias que ha quedado como en la cabeza de todo el mundo, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al parecer, parece que era no demasiado popular, o sea, era impopular para el mundo judío el hecho de pagar impuestos a los romanos, a un pueblo invasor, ¿no? Y por otro lado, pues estaban también los herodianos, que eran los partidarios de Herodes, que estaban, digamos, en connivencia con el poder romano. O sea, Herodes era un rey que gobernaba en Galilea, pero a medias con los romanos, ¿eh? Había sido puesto por los romanos, ¿no? Lógicamente, este grupo, los herodianos, sí que estaban a favor del pago de los impuestos, porque algo les tocaba a ellos. Colaborando con los romanos, algo les llegaba a ellos, ¿no? Entonces, ahí estaban también ellos, ahí esperando a ver qué dice este rabí, si es lícito o no es lícito pagar el pago de los impuestos, porque si dice que no es lícito, entonces lo vamos a denunciar. Rápidamente ya tenían su dedito ahí ensayado y preparado, lo vamos a denunciar ante los romanos. Bueno, pero ante esta encerrona, Jesús, que ya vemos que no tiene ni un pelito de tonto, la sabiduría divina, ¿no?, pues siempre responde de una manera admirable, ¿no? Y es lo que dicen ahí el texto, ¿no? Al oírlo, se maravillaron, o sea, quedaron sorprendidos, ¿no? Pero no por eso vamos a dejar de ingresar, permitir que nuestro corazoncito entre en esta frase de nuestro Señor, porque aquellos, sí, se fueron maravillados, pero ¿hasta qué punto impactó en ellos esta consigna del Señor? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, hay que contribuir al bien común. ¿Hasta qué punto esto caló dentro de ellos, no? Bueno, hay un deber moral del pago de los impuestos. Sería muy inmoral que alguien pretenda beneficiarse del sistema social y de la sociedad en la que él está insertado y no contribuir.
como popularmente se suele decir, por lo menos en mi tierra, tendría mucha cara dura. Sería una conducta abusiva. De cualquier forma, hay muchas personas que son como especialistas en este, vamos a llamarlo pecado, especialistas en cazar quizás subvenciones y al mismo tiempo son especialistas en manipular las cosas para no pagar los impuestos. Digamos que es el principio de vivir a costa de los demás lo máximo posible, contribuyendo lo mínimo posible. Entonces, esto es parte de una insensibilidad y de un egoísmo no pequeño. Parece que entonces tenemos que sí ser sensibles a todo esto. Mire, según un decreto que aparece en el peruano del 23 de febrero del año 2021, ahí se dice que los impuestos son los tributos que las personas naturales y jurídicas pagan y que permiten al Estado sostener y financiar los gastos públicos. Es decir, el dinero que la administración de un país dispone para llevar a cabo obras como la construcción de escuelas, hospitales y carreteras, se obtiene principalmente de la recaudación tributaria. Bueno, este es el caso del Perú, donde una de las principales fuentes del financiamiento del presupuesto, parece ser que es más de un 60%, son los recursos ordinarios. En otras palabras, los ingresos provenientes de este tipo de recaudo. Por tanto, resulta indispensable que todos cumplan con esta obligación, porque de lo contrario, la disponibilidad financiera del Estado para poder ejecutar obras y atender las demandas de la población pues queda un poquito mermada y los que se perjudican pues son los sectores, como siempre, más necesitados. ¿Que el dinero público se podría gestionar mucho mejor? Pues eso creo que es cierto. Todos sabemos que en lo que es recurso público se cuida mucho menos el dinero que en lo que es el recurso privado. Eso lo sabemos en el hecho de que cuando el dinero es de todos, pues el dinero se pierde mucho más fácilmente. Cuando el dinero ya es privado, pues uno lo cuida mucho más, ¿no es cierto? Hace más sus cálculos, ¿no? Y se suele rentabilizar mucho más. Eso sucede en las mejores familias, ¿cierto? O sea, cuando uno no tiene que pagar el recibo de la luz, como sucedería aquí mismo, por ejemplo, en la parroquia, pues uno no se preocupa de que la luz quede prendida o no quede prendida, de que se gaste energía por un lado o no se gaste energía por el otro. En cambio, si uno tiene que pagar esa luz de su bolsillo, ya empieza a mirar otra cosa, ya empieza a mirar su bolsillo, ¿no es cierto? O sea, eso pasa en las mejores familias. Por eso puede ser conveniente, en algunos casos, privatizar ciertos servicios para que no se cometan ciertos abusos. Sería como muy fácil recurrir a la excusa de que, como el dinero público no se gestiona todo lo bien que es deseable, pues eso puede servir como justificación para no pagar impuestos. Lo cual, pues es un poco, si quieren, algo cínico si lo pensamos bien, porque así a primera vista lo que uno se da cuenta enseguida es que no pago impuestos, pero me sigo beneficiando del sistema público y de todos los bienes que está generando ese sistema. Entonces esa actitud no sería tampoco demasiado moral. La doctrina católica dice que es inmoral que alguien vaya al trampeo, digamos, para no pagar impuestos. Eso es inmoral. Podría ocurrir que en una situación determinada haya un abuso en la recaudación de impuestos, de manera que llevara a una persona a que, en conciencia, tenga que trampear los impuestos, porque su empresa, su trabajo personal se hunden y entra, por ejemplo, en bancarrota. Eso tal vez podría ser moralmente admisible. De hecho, la Iglesia ha llegado a afirmar en el 7º mandamiento, que algún día, si Dios quiere, y no nos morimos antes, lo estudiaremos, ¿no? Es doctrina tradicional, también lo vamos a encontrar en la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, para que vean, ¿no?, que ya siglo XIII o XIV estas cositas ya se enseñaban, que cuando alguien agarra algo, lo roba, como única posibilidad para poder tener
subsistencia, no se le considera robo. Esa acción puede considerarse delito, pero no es pecado. Eso es algo que está en la doctrina católica. Pero no nos engañemos porque esto no es el caso, ¿no? Por el motivo por el que se trampea a la hora de pagar los impuestos. Se trampea por la falta de conciencia social, que es lo que se está planteando acá. Yo creo que a todos nos cuesta rascarnos el bolsillo un poquito, ¿no? Si una cosita la puedo pagar sin IVA, pues mucho mejor. Hay una exigencia que se deriva de nuestra corresponsabilidad, que es el pago de los impuestos. Pero vamos a tratar de resolver esta cuestión moral acudiendo al magisterio de la Iglesia en cuanto sea posible. Lo que hemos aprendido del catecismo es que el contribuir con el pago de los impuestos se ubica entre los deberes de promoción del bien común. Esto es algo que sí nos ha dicho el catecismo. Pero la explicación de todo esto, aunque parezca sencilla, pues no lo es tanto y por lo tanto necesita un poquito de desarrollo. Se entiende por impuesto o tributo ese ingreso coactivo exigido por el poder fiscal. Ustedes saben que la palabra fisco viene de una palabra latina, que es fiscus, casi idéntica, ¿verdad? Fisco, fiscus. ¿Pero qué significa fiscus? Pues en latín se suele traducir por un cesto de mimbre. Bueno, antiguamente en las iglesias cuando en lugar de pasarse la bolsita, ¿no?, se pasaba la canastilla, un cesto de mimbre, ¿no? Pues eso es un cesto donde se guarda el dinero y de ahí se dice, como el dinero se pone como en esa canastilla, eso es como el dinero público. Lo que ha puesto cada uno privado ahora está en público, ¿no? Pues ese es un poquito el origen desde la etimología de esta palabra del poder fiscal o del fisco, del fiscus. No me lo confundan con el ficus, que eso es otra cosa. Bueno, entonces se guarda ahí en ese canastillo, según esa idea, sin contraprestación, es decir, que no guarda relación alguna con los beneficios recibidos por los ciudadanos como consecuencia de la actividad estatal. En cambio, cuando hablamos de tasas, ¿no?, estamos hablando o indirectos. Tan sencillo como eso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de impuestos directos? Impuesto directo es aquel que afecta inmediatamente a una persona determinada y se paga por algo perteneciente exclusivamente a ella, ya sea por sus rentas, ya sea por su patrimonio, ya sea por sus gastos. Eso sería el impuesto directo. Y el impuesto indirecto es aquel que grava los gastos de las personas. O sea, este impuesto indirecto está ligado inmediatamente con una cosa o con un servicio general y lo paga solamente aquella persona que adquiere esa cosa o usa ese servicio. Por ejemplo, impuesto del tabaco. Impuesto del tabaco, ¿no? Impuesto a lo mejor del combustible. Pues aquí la señora Carmen no usa combustible, ¿verdad? Hasta que se compre su moto, pues ella no tiene que gravar ese impuesto, obviamente, pero el que lo usa, sí, obviamente, ¿no? Entonces, una forma quizá particular son, por ejemplo, las tarifas aduaneras. Bueno, en la Sagrada Escritura aparecen cosas de este estilo. Hemos leído ese pasaje de Mateo 22, 15, 22, y vamos ahora al mismo Evangelio, que tenemos otro ejemplo, que es Mateo 17, 24, 27. Mateo 17, 24, 27. Parece que San Mateo se fijaba un poco en esto porque, al fin y al cabo, todo el mundo sabe que por ahí andaba el asuntito, ¿verdad?
pero se santificó. Entonces hemos dicho Mateo 17, 24 al 27. Cuando entraron en Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban las diadracmas y le dijeron, ¿no paga su maestro las diadracmas? Dice él, sí. Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributo, de sus hijos o de los extraños? Al contestar él, de los extraños, Jesús le dijo, por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo y el primer pez que salga, agárralo, ábrele la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Miren dónde tenía el banco nuestro Señor Jesucristo. Realmente es como para admirarse nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, esa es una de las cosas que nos admira de este texto, pero también nos entra alguna curiosidad, ¿no? Porque, bueno, ¿a qué impuesto se refiere aquí el Señor? ¿No? ¿De qué impuesto está hablando, no? Al parecer, los especialistas nos dicen que se refiere al impuesto del templo. O sea, era un impuesto religioso en la época del segundo templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan que el primero lo edifica quién? Eso es, el señor Salomón. Y el segundo... yo creo que lo expliqué la semana pasada, ¿verdad? Pero claro, hace tanto tiempo que ya no se acuerdan. Sí. Empieza por N. Vamos a jugar al ahorcado. Empieza por N. No hay muchos en la Biblia que empiecen por N. Incluso de libros. Por la N de nariz. No, un libro. ¿Quién? No, Nabucodonosor, que yo sepa, no tiene ningún libro en la Sagrada Escritura y que sea inspirado, que yo sepa. Muy bien, dígalo fuerte para que aprendan. Eso es, Nehemías, él sí, Nehemías. Nehemías y Esdras son los que levantan el segundo templo cuando ya se regresa del exilio a Jerusalén. Recuerden que estaba todo, que se había destrozado, ¿no? Puede ser que Nabucodonosor y Ciro, etcétera, ¿verdad? Repasen sus apuntes de la semana pasada. Pues vamos a ir a un texto de Nehemías, precisamente para que... No es que sea yo retorcido, sino porque es que ese texto nos interesa. Un texto un poquito largo, pero ya verán qué bonito. Estamos en el capítulo 10, buscamos el capítulo 10 de Nehemías y los versículos del 32 al 39. Del 32 al 39. Yo creo que en los lonches de la parroquia tenemos que empezar a vender pastillitas para la memoria. Esas van bien. Si las gentes del país traen en día de sábado mercancías o cualquier otra cosa de comestibles para vender, nada les compraremos en día de sábado, ni en día sagrado. En el año séptimo abandonaremos el producto de la tierra y todas las deudas. Nos imponemos como obligación dar 1/3 de ciclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios. ¿Hasta qué números? Allá. Para el pan que se presenta, para la oblación perpetua y para el holocausto perpetuo, para los sacrificios de los sábados, de los nobiliunios, de las solemnidades, para los alimentos sagrados, para los sacrificios, para el pecado, como expiación por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios, hemos echado a suerte sacerdotes, levitas y pueblo, la ofrenda de la leña que ha de traer a la casa de nuestro Dios cada familia en su turno, a sus tiempos, cada año, para quemarla sobre el altar de Yahvé nuestro Dios
con arreglo a lo escrito en la ley, y traer cada año a la casa de Yahvé las primicias de nuestro suelo y las primicias de los frutos de nuestros árboles, y los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, conforme a lo escrito en la ley. Los primeros nacidos de nuestro ganado, mayor y menor, que se traen a la casa de nuestro Dios, son para los sacerdotes que ejercen el ministerio en la casa de nuestro Dios. Lo mejor de nuestras moliendas, de los frutos de todo árbol, del vino y del aceite, se lo traeremos a los sacerdotes, a los aposentos de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestro sueldo a los levitas, y a ellos mismos cobrarán el diezmo en todas las ciudades de nuestra labranza. Un sacerdote, hijo de Aarón, irá con los levitas cuando éstos cobren el diezmo. Los levitas subirán el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a los aposentos de la casa del tesoro. O sea que fíjense. Aquí se está hablando de obligación de dar 1/3 de siclo al año para el culto del templo de nuestro Dios. Y luego habla de la leña y, en fin, hay que llevar muchas cositas. Si cosechas pimientos, acuérdate que las primicias tienen que ser para el levita. Por eso entenderán ahora lo que dice aquí Mateo 17, 24, 27, que lo hemos leído, ¿verdad? Dice Jesús, pero ¿es que los impuestos son para los hijos o para los extraños? No, para los extraños, para los hijos no. Claro, él es hijo de Dios. Me están exigiendo que yo pague el templo, ¿no? Pague el tributo que estaba desde el tiempo de Nehemías. Pero no obstante, para que no hable, ¿no? Porque Jesucristo dice, ¿no? Entonces los hijos están exentos. Claro, yo estoy exento. ¿Por qué me vienen a...? Quiere decir que no están creyendo que yo soy el hijo de Dios o no quieren creer a la hora de esto, ¿no? Sin embargo, para no darles mal ejemplo, hace un milagrito. Mira por dónde. Las cositas que tiene el Señor, ¿no? Entonces, se está refiriendo a este tributo debido al templo instituido desde los tiempos de Nehemías. Bueno, algo de esto queda un poquito también en el estipendio de las misas que se va dando, pero fíjense que yo todavía en la sierra he visto gente que me quedé, no sé, con la cara así un poco porque es que hemos tenido la cosecha y le traigo las primicias. Yo me quedé asombrado, primera vez que lo veía en toda mi vida, ¿no? Que tampoco pasaba con toda la gente, ¿no? Si fueron 2 o 3, ¿no? Era precisamente una reminiscencia de esto, ¿verdad? Bueno, luego tenemos el data al César, lo que es del César, o sea que textos en la Sagrada Escritura aparecen y la Sagrada Escritura, el Catecismo nos ha citado Romanos 13, 5, 7. Romanos 13, 5, 7, que ya lo hemos leído, eso está literalmente en el Catecismo, ¿no? Pero por si acaso lo quieren volver a leer, vamos a buscarlo, que no nos hará daño. Porque es un poquito el data al César, lo que es del César, pero San Pablo lo extiende un poquito más. Entonces vamos a buscar Romanos 13, 5, 7, porque realmente nosotros nos distinguimos por tener una memoria extraordinaria. Entonces, vamos a, por si acaso, más vale 2 que ninguno. Romanos 13, del 5 al 7. Es preciso someterse no solo por temor del castigo, sino por conciencia. Está refiriéndose a las autoridades, ¿no? Sigamos. Por tanto, pagadles los tributos, que son ministros de Dios ocupados en eso. Pagad a todos lo que debáis. A quien tributo, tributo. A quien aduana, aduana. A quien temor, temor. A quien honor, honor. Bueno, digamos que estos serían los testimonios de la Sagrada Escritura. Vamos a ver si algunos santos padres continuaron con esto, porque podíamos caer en la cosa de que eso son cosas del Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ver qué se predicaba, qué se seguía en tradición en este respecto, ¿no? Tenemos algún testimonio, por ejemplo, de Tertuliano, que está reconociendo como praxis común y cierta
que los cristianos no satisfacen los impuestos destinados al... reconoce, ¿no? Él reconoce que los cristianos no están satisfaciendo los impuestos destinados al sostenimiento de los templos y los cultos paganos, pero sí cumplen con los demás tributos escrupulosamente. O sea, para templos paganos no, para templos cristianos sí. Esto está en su apología. Lo mismo predica San Ambrosio, que creo que ya es más sonado y conocido, ¿no? San Juan Crisóstomo y el gran San Agustín. O sea que el magisterio también se está manteniendo, por lo menos los padres de la Iglesia, de una manera unánime en el tema cómo puede verse en los distintos documentos que vamos a seguir mencionando. Sin embargo, la moral fiscal ha conocido ciertas fluctuaciones históricas. Por ejemplo, podemos ver que hasta el siglo XIII se sostuvo la obligatoriedad en conciencia, hasta el siglo XIII. Pero a finales del siglo XV se empieza a hablar de una obligatoriedad penal, obligatoriedad con pena, ¿no? Lo primero era en conciencia, ahora ya, si no lo haces, hay ahí algo que... Y a partir de los siglos XVIII y XIX, ya nos vamos acercando un poquito a nuestros tatarabuelos tal vez, se vuelve al penalismo. O sea, que se impone una pena al que no diera ese impuesto. En nuestros días, los moralistas se suelen dividir en dos grupos: los que defienden que las leyes tributarias son meramente penales y los que sostienen que entrañan una obligación directa en conciencia. O sea, las dos opciones que hemos estado viendo en el transcurso de la historia. Bueno, el derecho del Estado a recaudar impuestos, ¿qué bases tiene? En primer lugar, nos ha dicho el catecismo que es el bien común. Por tanto, esa es la base principal, el bien común. O sea que nosotros vamos a ver tres principios de ética social y el primero es el bien común, que significa que para que el Estado pueda cumplir su misión de procurar el bien común, pues son necesarios ciertos recursos económicos que faciliten las condiciones sociales que hagan posible a las distintas asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno, el modo más accesible de su propia perfección. Estoy citando Gaudium et Spes, o sea, el Concilio Vaticano II, lo cual es un deber de la sociedad. Ahora cito otro pasaje, el número 30 de Gaudium et Spes, que dice literalmente esto: el deber de justicia y caridad se cumple cada vez más contribuyendo cada uno al bien común, según su propia capacidad y la necesidad ajena, promoviendo y ayudando a las instituciones, así públicas como privadas, que sirven para mejorar las condiciones del hombre. Y una frasecita del Papa Pío XII. No existe duda alguna sobre el deber de cada ciudadano de soportar una parte de los gastos públicos. No existe duda alguna. Bueno, entonces el primer principio es el bien común. Se nos está hablando también acá de la solidaridad humana y ese sería el segundo principio. O sea que por este principio entendemos que los impuestos no son el único ni necesariamente el mejor medio para concurrir a la solidaridad, pero bien administrados es un medio idóneo. Nos vamos ahora a San Juan Pablo II, que los define. Esto es un discurso que da él precisamente a la Confederación Fiscal de Europa. Dice, define estos impuestos como una forma de equitativa solidaridad hacia los otros miembros de la comunidad nacional o internacional o hacia las otras generaciones. Desde el año 81. Teniendo en cuenta esta finalidad concreta, que es la solidaridad, cuando se realiza por propia iniciativa al margen de los cauces del Estado, es éticamente exigible cierta desgravación fiscal. Bueno, y tenemos el tercer principio. Primero hemos dicho que era el bien común, segundo la solidaridad humana, y el tercer principio es el acceso universal al uso común de los bienes.
el acceso universal al uso común de los bienes. La tierra y cuanto contiene ha sido destinada por Dios para el uso de todos los hombres y de todos los pueblos, por ende, ¿no? Como consecuencia, ¿no? Pero además se dan excesivas, eso lo vemos con bastante facilidad, excesivas desigualdades económicas y sociales, por lo cual es necesario que de alguna manera se dé una redistribución más equitativa, más justa. Los impuestos, aplicados de una manera correcta, posibilitan la solución de estas exigencias éticas, porque mediante contribuciones adecuadas a la capacidad de cada ciudadano, entonces el Estado puede promover servicios para todos. Digamos que cada uno, en la medida que puede, está ahí colaborando. Entonces se pueden subvencionar iniciativas sociales y se pueden impulsar el desarrollo nacional y el desarrollo internacional. Esos son los tres principios que normalmente encontramos en la doctrina social de la Iglesia, tal y como hemos ido señalando Gaudium et Spes o intervenciones del Papa Pío XII y también de San Juan Pablo II. Nos toca hablar ahora de una cuestión un poquito más moralmente complicada. Vamos a ver si logramos dar alguna luz. Los impuestos justos y los impuestos injustos. Ya hemos dicho que los impuestos muchas veces vienen como leyes fiscales, y por tanto su justicia o injusticia se considera según los mismos criterios de la justicia de las leyes. O sea, un impuesto puede considerarse injusto, ya sea por defecto de su causa eficiente o por defecto de su causa final. Y ahora vamos a explicar eso. Pero también de defecto de su causa material o defecto de su causa formal. Vamos a anotar estas cuatro cosas. Causa eficiente, causa final, causa material, causa formal. Repito, causa eficiente, causa final, causa material, causa formal. Eso de la causa eficiente hace referencia a lo siguiente. Digamos que el impuesto justo es el que emana de una autoridad legítima. Por tanto, la autoridad legítima es la causa, o es el motivo, es el artífice que pone ese impuesto. Entonces, para que sea justo, lo mínimo es que la autoridad sea legítima, ¿no? Los moralistas consideran que un tributo es justo si está dado por un poder político justificable, digamos, de facto, de hecho, ¿no? Aunque no fuera de derecho, con tal de que el tributo resista a las demás condiciones. Bueno, entonces nos quedamos con esa idea, ¿no? El impuesto justo es el que emana de la autoridad legítima, de una autoridad legítima. Respecto a la causa final, pues ya hemos dicho que uno de los principios era el bien común. Entonces, el fin de la recaudación tiene que ser para el bien común, para que sea justo. El bien común, pues creo que todos entendemos esa expresión, deben ser necesarios para la utilidad común y la redistribución de la riqueza. Miren lo que decía el Papa Pío XII, también en una locución del año 56. El sistema financiero del Estado debe orientarse a reorganizar la situación económica de manera que asegure al pueblo las condiciones materiales de vida indispensables para alcanzar el fin supremo señalado por el Creador, el desenvolvimiento de la vida intelectual, espiritual y religiosa. Entonces, el bien común. Eso es la causa final. ¿Hacia dónde o dónde se va a gastar esto? Puede ser una causa de injusticia el mal empleo de los impuestos. Si, por ejemplo, se utilizan para acciones intrínsecamente morales, por ejemplo, subvencionar abortos, o bien
se utilizan negligentemente o se utilizan de una manera deshonesta en esa administración. Y no voy a poner aquí ejemplos porque creo que por las cabecitas de todos hay ejemplos, ¿verdad? Bueno, entonces la causa final. Vamos a hablar ahora de la causa material. En realidad hay que ver qué es lo que se grava impositivamente. Siempre lo que se gravan son las cosas y no las personas. O sea, los impuestos que parecen recaer sobre las personas lo son en función de las cosas que ellos poseen, los bienes que tenemos, ¿verdad? Ya sean muebles o inmuebles, ¿no? Respecto de las cosas, entonces podemos decir que los artículos de primera necesidad exigen, en circunstancias económicas y políticas normales, estar lo más libre de cargas tributarias e idealmente hasta totalmente exentos. Agua, luz, por ejemplo, que son de primera necesidad, ¿no? Incluso hasta salud, podríamos hablar. Bueno, los artículos de lujo, en cambio, ya pueden ser susceptibles de impuestos más elevados, como es obvio, ¿verdad? No puede ser objeto de impuesto el patrimonio o renta ni las actividades que se estimen como el mínimo relativo en cada comunidad política. Entonces, en este sentido, no es justo gravar con impuestos altos medicinas, especialmente cuando solo son usadas en enfermedades graves, o puede ser también establecimientos y servicios de salud o de enseñanza, porque el fin de los mismos es el bien común. El bien común. Esto sería lo que hace referencia a la causa material, lo que se grava, ¿verdad? Y ahora hablemos de la causa formal, que era la cuarta causa que hemos señalado. Siempre la carga tributaria debe respetar la justicia distributiva. La justicia distributiva. Es decir, debe de guardar la debida proporción con la capacidad económica de cada ciudadano. Hay que aprender a balancear eso dentro de unas medidas generales, obviamente, ¿no? El Papa Juan XXIII, en su encíclica que se llama Mater et Magistra, Madre y Maestra, dice lo siguiente. La exigencia fundamental de todo sistema tributario justo y equitativo es que las cargas se adapten a la capacidad económica de los ciudadanos. De aquí deriva esta explicación. Entonces, para mantener la justicia desde el punto de vista de la causa formal, el Estado debe garantizar lo que San Juan Pablo II llamaba el clima de libertad. El clima de libertad. ¿Y qué entendía San Juan Pablo II por esto? Pues es la posibilidad de que cuando un impuesto no cumple la condición de ser equitativo, el ciudadano puede, de un modo expeditivo, justo y real, defender sus derechos. Estas son las palabritas que decía el Papa. La libertad en este campo consiste en que los individuos y las compañías intermediarias tengan la posibilidad de hacer valer sus derechos y defenderlos frente a otras administraciones y sobre todo frente a las del Estado, según procedimientos que permitan un arbitraje o un juicio pronunciado en conciencia conforme a las leyes establecidas y, por tanto, con toda independencia del poder. Este es un ideal que hay que desear para todos los países. Entonces, eso sería lo que hace referencia al tema de la causa formal. Teniendo entonces en cuenta estas cuatro causas que acabamos de señalar, quizá ya podemos tener un criterio para juzgar la justicia o la injusticia, digamos, objetiva de un impuesto. Sin embargo, puede ocurrir como respecto a muchas leyes humanas, ¿no? Lo que sucede con muchas leyes humanas, ¿no? Un impuesto justísimo en sí, dado para todos los ciudadanos de una gran comunidad, pues puede resultar injusto para una persona en particular.
Entonces, en estos casos, cabe aplicar una interpretación benigna, pero justa de la ley. Sería una excepción que confirma la regla. ¿Sí? Bueno, ¿hay obligación de pagar los impuestos? Esta es la preguntita que todos están esperando. ¿Hay obligación de pagar los impuestos? La obligación de pagar los impuestos justos, siempre hay que añadir eso, ¿verdad? Porque puede darse que no, es una obligación en conciencia. Es una obligación en conciencia. De hecho, la teoría de las leyes meramente penales, es decir, las que no obligan en conciencia, sino solamente a la pena en caso de que le sancionen a uno, ya casi no es sostenida por ningún moralista serio. Pero además ni siquiera los dos grandes sistematizadores de las leyes penales, que en su tiempo fueron el padre Suárez y el padre Castro, ni las aplicaron al pago de los impuestos, que para ellos obligan en conciencia. Hemos visto en los textos bíblicos y en la tradición patrística que sí, hay que pagar los impuestos. Ha quedado ahí bastante claro, sobre todo en los textos bíblicos en los cuales hemos abundado un poquito más. Pero a esto vamos a sumar el magisterio reciente de la Iglesia. Tenemos aquí unas cuantas frasecitas de distintos papas. Empezamos por Pío XII. 2 de octubre 1856. Una locución que dirige a los congresistas de la Asociación Internacional de Derecho Financiero y Fiscal. O sea, está tratando estos temas, ¿no? Dice ahí, ya la hemos citado, ¿no? No cabe duda alguna, no existe alguna duda sobre el deber de cada ciudadano de aportar una parte de los gastos públicos. Bueno, esto es el Papa Pío XII. Nos vamos ahora a la encíclica de San Juan XXIII, que es Pacem in Terris, paz en la tierra, ¿verdad? Pacem in Terris. San Juan XXIII dice: todos los hombres y todas las entidades intermedias tienen obligación de aportar su contribución específica a la prosecución del bien común. Esto comporta el que persigan sus propios intereses en armonía con las exigencias de aquel y contribuyan al mismo objeto con las prestaciones en bienes y servicios que las legítimas autoridades establecen. Bueno, este es el parrafito que destacamos de la Pacem in Terris del Papa San Juan XXIII. Nos vamos ahora al Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 75, dice: entre los últimos, está hablando de los deberes cívicos, es necesario mencionar el deber de aportar a la vida pública el concurso material y personal requerido por el bien común. Como ya hemos hablado de esto, ya entendemos lo que quiere decir el Concilio Vaticano II. Ahora vamos a citar a San Juan Pablo II. San Juan Pablo II dice: los ciudadanos que deben ser defendidos en sus derechos deben ser al mismo tiempo educados para participar justamente en las cargas públicas bajo forma de tasas o impuestos, porque es también una forma de justicia cuando se obtienen beneficios de los servicios públicos y de las múltiples condiciones de una vida apacible en común. Y por último citamos un documento que es con el que hemos empezado, el número 2240 del Catecismo de la Iglesia Católica. La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos. Muy bien, entonces queda claro que sí, estaban ustedes atinados. Sí, cuando son justos, cuando son justos. Pero nos vamos ahora a fijar un momentito en otra cuestión. ¿Hay alguna causa que exima el pago de los impuestos? Bueno, pues vamos a decir algunas cositas. Las causas eximentes del pago de los impuestos pueden ser las siguientes. Primero, que las leyes fiscales sean formalmente injustas. Obviamente, ¿no? Porque hemos hablado del pago de impuestos justos.
justos. Cuando son injustas las leyes, pues es que las leyes no son justas. O sea, por tanto, dejan de ser justas las leyes, ¿no? Cuando son injustas. Por tanto, dejan de obligar en conciencia. No tengo por qué seguir esa ley porque es injusta. Son injustas las leyes cuando fallan en alguna de las 4 causas que hemos indicado más arriba. Por ejemplo, si van contra la ley natural, hay un impuesto para beneficiar el aborto, hay un impuesto para beneficiar la regulación artificial de la natalidad o de repente van contra la ley divina. Pues eso son leyes injustas. Cuando esas leyes se pueden dar con criterios sectarios, por ejemplo, con cierta discriminación religiosa. Cuando los impuestos están excediendo excesivamente las exigencias del bien común. También nos estaríamos pasando de ese principio que hemos visto de la causa. ¿Qué causa era? ¿La del bien común? La causa final, porque los impuestos se pagan para, ¿no? Ahí está la final. Muy bien. Otra cosita es cuando no son proporcionados a las capacidades de cada contribuyente o no son repartidos equitativamente. También eso sería injusto. ¿Qué más? Pues miren, vamos a poner una última. Cuando eso que se ha conseguido con los impuestos se destina a fines ilícitos. Por ejemplo, cuando del conjunto de los fondos recaudados se destina una parte para fines inmorales, sería lícito dejar de pagar impuestos en la proporción correspondiente a la cantidad que se destina a esos fines inmorales. Y por desgracia también hemos visto mucho de esto en nuestros días. Bueno, entonces, cuando las leyes fiscales son formalmente injustas, estamos eximidos del pago de los impuestos. ¿Qué más? Bueno, cuando hay despilfarro administrativo de los fondos tributarios. Y aquí nos amparamos también en una frasecita del Papa Pío XII. Pío XII decía: el impuesto no puede jamás convertirse para los poderes públicos en cómodo medio de enjugar el déficit provocado por una administración imprudente. O sea que los papas, como ven, tienen aportaciones, ¿no? Bien, entonces tenemos 2. Leyes fiscales formalmente injustas, el despilfarro administrativo de los fondos tributarios porque sean subjetivamente injustos, también por la imposibilidad de pagar, como hemos señalado en algún momento. Y ya hemos dicho que una ley humana deja de ser obligatoria cuando su cumplimiento, al menos en circunstancias normales, implica una grave dificultad. Eso se considera un imposible físico o un imposible moral. Es decir, cuando se seguiría para el contribuyente un grave perjuicio, como por ejemplo un papá de familia que para pagar todos los impuestos tiene que prescindir de dar a su familia los derechos fundamentales, como por ejemplo la conservación o la sustentación, ¿no? de la salud, ¿no? La educación de los hijos para el porvenir, ¿no? O la indispensable dignidad personal. Pues claro, iría primero eso que lo otro. Puede ser también que se produzca la prescripción en materia de impuesto por simple transcurso del plazo previsto por la ley. O sea, si se obra de buena fe, la prescripción excusa del pago, pero no si se obró de mala fe. Voy descuidando, eso es obrar de mala fe. ¿Qué es lícito hacer cuando se dan algunas de las causas que eximen el pago de los impuestos? Vamos a responder a esa pregunta o tratar de responder. ¿Qué es lícito hacer cuando se dan algunas de las causas que hemos señalado, ¿no?,
que eximen del pago de los impuestos. Bueno, cuando se trata de una imposibilidad física o moral, en caso de impuestos justos es lícito dejar de pagarlos en todo o en parte, según sea la imposibilidad. Hay que analizar esa partecita, ¿no? Cuando se trata de impuestos formalmente injustos, pues también es lícito hacerlo. Por ejemplo, los destinados a fines inmorales, no hay que pagarlos. No sería justo, sería como una colaboración, ¿no? Estaríamos implicándonos ahí, ¿no? Cuando se trata de impuestos en parte injustos, porque son excesivos, se puede dejar de pagar la parte que se hace perjudicial. Pero claro, fíjense que, cuidado, porque siempre nuestra psicología tiene muchas trampas, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio moral para analizar bien todo eso, ¿no? Cuando se trata de evadir los impuestos, nunca es lícito hacerlo por medios ilícitos, porque el mal hay que combatirlo con el bien, no con el mal. O sea, no hay que hacer un mal para que sobrevenga un bien. Como por ejemplo, mentir o sobornar a los funcionarios. ¿Eso sería la coima? Lo cual lo que causa es aumentar la malicia, ¿no? Porque estamos ahí en un pecado de colaboración con el pecado que está cometiendo el funcionario, ¿no? Y menos aún el falsificar documentos, ¿no? Eso es un fraude, ¿no? Lo único que cabe es ocultar parte de lo declarable, porque cuando se trata de un impuesto injusto no hay obligación de declarar. Yo creo que eso sería suficiente respuesta. Luego, si alguien quiere ampliar estas cositas, pues va a encontrar, por ejemplo, en la Teología de la Perfección Cristiana del padre Rollo Marín, explicaciones al respecto, que lo hace muy bien. Vamos a decir otra preguntita. ¿Queda obligado a restituir a aquel que dejó de pagar los impuestos sin tener causas para hacerlo? ¿Queda obligado a restituir? Desde luego que el quebrantamiento de las leyes impositivas justas y no hecho por causas eximentes, decía ya San Alfonso María de Ligorio, en su opusculito que él tiene de Teología Moral, explicaba también el Catecismo Romano, explica también San Antonino, explica el Padre Suárez, en fin, y muchos modernos, como hemos citado el Padre Rollo Marín, también Tanqueray, la restitución, sí, claro. Obviamente, como ustedes se pueden añadir a esta lista de grandes moralistas. Sí, claro. Bueno, el segundo apartadito que nos da el catecismo es el ejercicio del derecho al voto. El primero es el de los impuestos y ahora nos habla del segundo, que es el derecho al voto. Aquí tenemos también un tema un poquito delicado, ¿verdad? Pero vamos a tratar de dar una pequeña explicación un poco resumida. Aquí se habla de que es un deber, o sea, está en el contexto de exigencias morales. En sí, votar es un derecho, pero desde otro punto de vista también es un deber. El hecho de que sea un derecho lo entendemos quizá más fácilmente. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero parece que cuesta a veces un poquito entender un poco más el hecho de que es un deber. Tenemos el deber de votar, en el sentido de que si tenemos una corresponsabilidad en el ejercicio del bien común y de la autoridad, lógicamente tenemos que participar en ella. Creo que eso se entiende más. O sea, si yo me quejo de algo y luego me ausento de eso, pues es algo, no sé, como el que se queja del colegio de sus hijos, pero luego no participa en las reuniones del consejo o en las APAs para poder influenciar ahí y tal vez ayudar a que se ponga una solución, ¿no? Pero es muy fácil, ¿no? Las manos en los bolsillos y quejarse y luego no hacer nada. Eso es muy fácil, pero eso no es corresponsabilidad.
Entonces, muchas veces nos quejamos de cosas de las que luego nos ausentamos. Y luego mi derecho a la queja es muy limitado. Evidentemente, yo no me atrevería a afirmar que este deber de votar es una causa de pecado. Pero de cualquier forma y de una manera genérica, existe el deber moral de votar y de participar en todo aquello que sea debate público. Bueno, quizá algunos se pueden decir, bueno, ya, entonces, de acuerdo, tengo el deber de votar, pero ¿a quién voto? Ahí tenemos otro problema grande, ¿no? Ciertamente sí, es un problema la dificultad de encontrar un partido político con representación parlamentaria que se conjugue con toda la doctrina católica. Bueno, a mí se me ocurren tres posibilidades, vamos a ver. Primero, votar a un partido de representación parlamentaria que, aunque su ideario no se conjugue con la doctrina social católica, sea el menos malo. Esto sería el recurso del mal menor. Y la mayoría de los católicos así lo hacen. Habrá que analizar qué es eso del mal menor, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero creo que la idea se entiende, ¿verdad? O sea, la ventaja es que el voto es útil, ¿no? La contra es que al final a uno le secuestran el voto. Y se puede ver que por el camino del mal menor, normalmente, suele llegar al mal mayor. Segunda cosita que se me ocurre, ¿no? Votar a formaciones políticas minoritarias que no llegan ni a tener representación parlamentaria, pero que sí pueden tener unos idearios más conformes o mucho más conformes con la doctrina social católica. Lo bueno es que lo que votamos y la propia conciencia van a la par en esta opción, ¿no? El problema es que esos partidos son tan minúsculos y ni siquiera tienen la capacidad de ponerse a veces de acuerdo entre ellos. Un poquito la pena de esto, ¿no? Uno puede ver que hay 5 o 6 partidos de ese tipo, quizá con ideales similares, pero nunca se quieren poner de acuerdo para unirse porque ya hemos hablado de la tentación de la autoridad, ¿no? Bueno, bien, nos ponemos de acuerdo, pero ¿quién sale de presidente, ¿no? Bueno, otra posibilidad es la de votar en blanco. Por lo menos participas en el sistema político. A veces creo que es bueno poner una estampita del Señor de los Milagros. Como quien dice, mi rey es el Señor. No es como chiste, sino como realmente mi voto es para el Señor, ¿no? Ojalá encontremos una asociación política que tenga las capacidades, porque no todo el mundo tiene la capacidad para estar ahí, ¿no? Pero que siga las directrices católicas. Pero eso es algo que también los laicos tienen que ir trabajando. Bueno, hablemos del tercer punto, que es la defensa del país, que también es un tema delicadito, delicadito. Tenemos un deber de contribuir a la defensa del país. Yo entiendo que esto es un tema muy impopular por muchas razones, ¿no? Pero esa visión falsamente evangélica que se ha hecho de que los cristianos no colaboran en el ejército, pues eso es falso. Los primeros cristianos de los primeros siglos no tenían problema a la hora de colaborar con las legiones romanas. Es más, sentían la obligación y el deber moral de colaborar con la defensa de la patria. Tenemos muchos mártires que pertenecían al ejército, ¿no? Por ejemplo, Santus Menas. San Menas era un soldado romano, ¿no? Y podíamos citar muchísimos más, ¿no? Ellos sentían la obligación y el deber moral de colaborar con la defensa de la patria, de no ser porque cuando a los soldados se les exigía tributar honor al César como si fuera Dios, entonces ahí evidentemente se tenían que abstener y por eso algunos caían en el martirio. Bueno, entonces eso les obligaba a objetar a los cristianos. También objetan cuando se les puede disparar de una manera indiscriminada, porque
Está bien gastar la vida por un ideal sano y santo, pero por una tontería pues tampoco, ¿no? Entonces una cosa es la defensa y otra cosa es la injusta agresión a otras personas. El ejército y todo el sistema defensivo de una nación son perfectamente coherentes con el sentido cristiano de la vida, que nos habla de la importancia de una legítima defensa, cosa que estudiaremos en el 5º mandamiento, que ya queda poquito. Entonces todos somos conscientes de que es muy fácil pasar de una legítima defensa a una agresión injusta. De ahí que se pueden llegar a plantear situaciones a las que un cristiano tenga que hacer una objeción, por ejemplo, por el sistema militar, cuando no es utilizado para una defensa legítima, sino que entra a veces en agresiones totalmente injustas. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, la vida del santo cura de Ars, que ustedes saben que algunos de aquí sois bien devotos de él, ¿no? Pues él es reclutado para el ejército francés que va a pelear para invadir España. Pero él, en las luces que tenía, se da cuenta de que esa guerra era completamente ilegítima. Y él se escapó. Se escapó. Santo. Pero lo lógico es que un cristiano parta de una colaboración con el sistema de defensa de un país. Esto no quita de si el servicio militar tiene que hacerse con carácter obligatorio para todos los ciudadanos y ciudadanas que ahora quieren todos sus derechos. En este sistema todos tenemos que dar un parte nuestro, parte de nuestro tiempo. Eso quería decir. Se me fue la lengua por otro lado. Todos tenemos que dar una parte de nuestro tiempo. O si se aprecia que es más conveniente hacer un ejército profesional, bueno, pues eso significa que tenemos que pagar impuestos para contribuir a la existencia de ese ejército profesional, ¿no? Cuando se hagan los ejércitos voluntarios, pues bueno, como uno va voluntario, ya no hay que pagar el impuesto. Uno es el propio impuesto, ¿no? Pero si decidimos, no, mejor no vamos, que es lo que se va desarrollando en casi todos los países, pues entonces habrá que sustentar ese ejército, ¿verdad? Bueno, el catecismo no entra en cómo se colabora en la defensa del país, pero sí que se dice que se tiene que colaborar de alguna manera, ¿no? Por supuesto que el ejército de la fuerza es muy peligroso. En el Evangelio, San Juan Bautista tiene una palabra para ellos. Les dice, no abusen de su fuerza. En una de las predicaciones de San Juan Bautista, no les voy a decir dónde está, ustedes saben buscar la Biblia igual que yo, pero debe estar donde San Juan Bautista habla. Esa es la pista. Entonces, si alguno de ustedes lo encuentra, le regalaré una galleta. Integral, por supuesto. No abusen de su fuerza. De la misma forma, existe en la administración de los bienes y del dinero, también hay un peligro en la administración de la defensa, porque podía convertirse en una agresión injusta. Pero eso no quiere decir que podamos prescindir de la fuerza para el ejercicio de la defensa del bien común, que es algo obvio. Precisamente por eso la Iglesia tiene asistencia religiosa a los ejércitos. Hay capellanías y está pues todo el obispado castrense, ¿no? También para ayudar en todo este camino, ¿no? Incluso en el mundo castrense, pues la Iglesia está organizada de una manera muy especial, haciendo como una especie de diócesis aparte, que no tiene una presencia física, es un poquito como los levitas, ¿no? Que están donde están los militares, ¿no? Por eso, por ejemplo, existe ese arzobispado castrense, supongo que ustedes lo conocían, ¿no? La asistencia, ¿no? Bueno, y aquí tenemos los clubs, ¿no? Muy bien, pues yo creo que eso es lo que hemos explicado por el día de hoy. Y nos queda una partecita de dos partecitas de este punto, que lo volveremos a ver el próximo día, si Dios quiere. O sea que nos quedamos en la mitad del punto 2240, porque la explicación simplemente ha sido la primera línea. Pero creo que era necesario estirarse un poquito en este aspecto, ¿verdad? O sea que todavía no acabamos con el 4º mandamiento. Si el cura de Ars hubiese quedado en el ejército,
no estaba mal tampoco porque cumplía su... digamos, No, porque era un ejército obligado. Ay, O sea, no es que él se presentara como voluntario al ejército y entonces le proponen esa guerra. No. Es que estaban reclutando jóvenes y deben ir al ejército y nos vamos a invadir España. Entonces era obligado y, pues claro, si era injusto, no había obligación porque la ley era. no era, digamos, una guerra, sino una invasión, digamos. Sí. Entonces, para usted ahondar mucho más en el asuntito, lo que tiene que hacer es comprar el libro de la vida del Santo Cura de Ars. Se lo encarga Berta, que le tratará muy bien. Muy bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios, Ruega por nosotros. Gracias, Padre.